Hermanos, bueno, mi saludo en esta noche para toda la iglesia. Es una bendición que el Señor nos concede de podernos reunir en esta noche para adorar la presencia del Señor. Amén. Un saludo para el comité de intercesión, también para los hermanos que están aquí en la plataforma, los músicos y demás. Bueno, todos, creo que el Señor nos permite podernos reunir en esta noche para oír la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor, San Juan, capítulo 18 y el verso número 25. También saludando al hermano Albeiro, por aquí también con nosotros. Y bueno, gracias a Dios en esta noche la oportunidad que me concede el Señor para predicar la palabra del Señor. En realidad el hermano que estaba encargado de la predicación era el hermano Nacenceno, pero no pudo estar, está afectado de su garganta. Así que entonces esta noche vamos a hacer la voluntad del Señor. San Juan capítulo 18 y el versículo número 25. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Dice la palabra del Señor: estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo: no soy yo. Verso 26, ¿cómo dice? El verso 27, leamos todos. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Gloria al Señor. Dele una alabanza al Señor Jesús. Siéntese, tenga la amabilidad. Y bueno, vamos a dedicar unos minutos en la predicación de la palabra del Señor. Y deseamos en esta noche que el Señor pues entonces nos dé una palabra de edificación y de formación para todos, ¿verdad? Creo que todos anhelamos y deseamos ser mejores cada día. Solamente 5. Anhelamos y deseamos ser mejores cada día. Nuestro propósito. Estaba mirando entonces, hermanos, este pasaje de la Biblia y voy a hablar sobre las falsas apariencias. Esas falsas apariencias, sin duda, determinan en la vida de cualquier persona, pues realmente una identidad completamente contraria. Y lo miramos en la palabra del Señor, aquí entonces en este capítulo de el libro de San Juan, capítulo 18, cuando Pedro, que es uno de los discípulos del Señor, en su momento pues se dio a la tarea de ser uno de los discípulos amados del Señor, a quien el Señor había llamado, dice la Biblia que era pescador. Pero un día el Señor pasó por la vida de Pedro y le dijo: ya no serás pescador, ahora serás pescador de hombres. Y parece que el llamado que Dios le hace a Pedro es un llamado muy especial, muy importante, muy trascendente en la vida de Pedro. Pero parece que Pedro en algún momento declina en su vida cristiana, su vida espiritual, su liderazgo. Y llega el momento crucial en la vida de Pedro, pues entonces lo habían visto, dice la Biblia que lo habían visto andando con el Señor. Pero ahora Pedro tiene otra actitud, Pedro está en otro plano, digámoslo de esa manera. Pedro está precisamente, se le ha olvidado quién es él, se le ha olvidado el llamado que el Señor le ha hecho a Pedro. Así que Pedro estaba pues Pedro en pie, calentándose. Parece que estaba alrededor de una hoguera y todos estaban allí. Había seguramente frío, la temperatura había bajado. Así que entonces dice: ¿no eres tú de sus discípulos? Parece que alguien lo conoció. Alguien sabía que el que estaba ahí era un discípulo del Señor. Pero Pedro toma una actitud diferente y negó que él
fuese uno de los discípulos. Parece que entonces esa actitud precisamente de tener una falsa apariencia o no, en el momento de entender realmente quién es Él, pues lo llevó precisamente también a cumplir la palabra que el Señor le había dicho momentos antes o tiempo antes, cuando el Señor entonces le dice Pedro al Señor: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, y si es posible daré mi vida por ti. Pero el Señor, que conoce los corazones de todos, así que entonces le dice a Pedro: Pedro, me negarás 3 veces. Y esa palabra se cumplió en ese momento. Alabado sea el Señor. Cuando hablamos de esa falsa apariencia es decir, precisamente darnos a conocer cuando en realidad no somos los que nos damos a conocer, ese disfraz, digámoslo de esa manera, esa actitud, esa postura. Y estaba mirando entonces acá también, ¿qué quiere decir entonces la palabra, la apariencia? Se refiere al aspecto externo o la manera o la forma de algo a quien se muestra o se percibe visualmente. Quiere decir entonces que Pedro lo vivió, y entonces usted conoce ya la situación. ¿Qué pasó después? Dios entonces, hermanos, nos ayude para que nosotros podamos, hermanos, vivir realmente la palabra de Dios como debe de ser. ¿Cuánto le damos alabanzas a Dios? Mire, estamos a unos pocos meses, diríamos, quizás unos 2 meses, un poco más, de que llegue el mes de octubre. El mes de octubre, para muchas personas anhelan que llegue el mes de octubre, porque en el mes de octubre se celebra el Halloween. Y entonces es ahí donde muchas personas seguramente pues tienen la llamada fiesta de los disfraces, donde a los niños los disfrazan. Y vale la pena decirlo también en esta noche, aprovechando que están los niños, pero que además de los niños que están aquí, también están los padres de familia. Y nosotros, hermanos, no participamos de esa celebración porque no es una celebración cristiana. ¿No dicen amén, hermanos? Y por eso entonces, cuando hablamos de esa falsa apariencia, precisamente muchas actividades que se hacen en el mundo es para tener una falsa apariencia. Y esa falsa apariencia viene precisamente cuando yo decido, o cuando alguien decide disfrazarse, tomar una falsa apariencia, seguramente tratando de cubrir o de ocultar la verdadera identidad. Alabado sea el Señor. Démosle alabanzas a Dios, hermanos. Bueno, no solamente ahora disfrazan los niños, sino que ahora también son los adultos, ¿cierto? Y ya entonces los adultos también se disfrazan. Bueno, diríamos entonces que los escribas y los fariseos eran un grupo muy influyente en la comunidad judía. Según ellos, eran los fieles seguidores de la ley, pero se convirtieron en los principales opositores de la predicación de Jesús. ¡Qué contradicción! Siendo ellos los que ejecutaban la ley de Moisés, se volvieron entonces contradictores de la predicación del evangelio. Aunque no eran los gobernantes políticos, Herodes era el rey, Pilatos el gobernador. Durante el tiempo de Jesús ellos ejercían la gobernación de la esfera religiosa, y es ahí entonces cuando aparecen entonces algunas corrientes religiosas de su tiempo. Eran los religiosos de las largas oraciones largas, pero no sinceras al Señor. El Señor Jesús les dice que recibirían mayor condenación. San Lucas, el capítulo 18 también, por allá entonces en el verso 9, habla la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo: Dios requiere de oraciones sinceras delante del Señor. Es decir, que esas oraciones que lleguen a la presencia de nuestro Dios.
Amén, hermanos. Porque cuando hablamos de oración, muchas personas pueden orar y hasta saben orar. Pero una cosa es que sepan orar y otra cosa es que esa oración llegue a la presencia del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso la Biblia habla de una oración eficaz, de una oración de fe. La oración del justo, que dice la Biblia, hermanos, puede mucho. Es decir, que no solamente es saber orar, no solamente es tener las palabras para dedicar una oración, sino que esa oración pueda llegar hasta la presencia de nuestro Dios. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. Muchas personas hoy en día dicen: yo también soy cristiano, yo también leo la Biblia, yo también me congrego en algún lugar, pero a que pueda vivir la palabra del Señor es diferente. Así que entonces, hermanos, el ejemplo del apóstol Pedro nos debe de servir a nosotros, hermanos, para entender que realmente tenemos un lugar, una posición, hermano, plenamente que el Señor nos la ha dado, y es entonces ser hijos del Rey de Reyes y Señor de los Señores. La altura, hermanos, que tenemos en esta noche, hablándolo espiritualmente, hermano, es un privilegio que esta noche estemos en este lugar para adorar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre. Hoy en día hay muchos cristianos que tienen muchas cualidades lindas, hermosas y útiles, pero ¿qué vale tener tantas cualidades bonitas, cantar lindo, saber expresarse, hacer obras buenas, muy hermosas, tener habilidades tremendas, tener títulos o diplomas o doctorados en los mejores institutos o en las mejores universidades, quizás, y hasta algún reconocimiento de algún instituto bíblico? Pero realmente aprender entonces a vivir esto de la vida cristiana debe de ser algo que va más allá de todo lo que he mencionado. Alabado sea el Señor. Hermano, es saber que con Dios, hermanos, no podemos ocultarle nada. Nuestra vida, hermano, está desnuda delante de aquel que está sentado en su trono de gloria. Dele alabanzas al nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso David tiene que decir en uno de sus capítulos, en el libro de los Salmos, él tiene que decir: Señor, líbrame de los pecados que me son inclusive ocultos. Porque hay cosas que la gente ve de nuestra vida, seguramente lo que proyectamos, lo que la gente ve de nosotros, pero otra cosa es lo que Dios ve allá en lo íntimo de nuestra vida. Alabado sea el Señor. Dele alabanzas a Dios, hermanos. Vivimos en un mundo lleno de apariencias. ¿Es verdad o me equivoco? Donde las personas tienen una doble moral. Y por eso entonces lastimosamente la gente vive de esa manera. Pero Dios nos ayude, hermanos, para que podamos ser mejores cristianos, mejores esposos. Se fueron los esposos. Mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, ¿verdad que sí? Mejores familias en la iglesia, mejores servidores en la obra del Señor. Gloria al nombre del Señor. La vida cristiana es imposible vivirla de apariencias delante de Dios. Se puede vivir de apariencias a otras personas, pero jamás delante del Señor. Saúl quiso vivir de apariencias. Ananías y Zafira quisieron engañar al Espíritu Santo. El mismo Judas quiso engañar, pero cuando ya tenían un valor, seguramente cuando ya la circunstancia delante del Señor que no se podía ocultar, entonces vinieron consecuencias para cada uno de ellos, para cada persona. Pero esta noche, hermanos, sea el Señor ayudándonos en todo. Creo que como Pedro, no podemos decir que Pedro perdió la salvación, porque Pedro se restauró.
pero sí en algún momento su salvación quedó en tela de juicio, porque quienes lo habían visto andando con el Señor, ahora él lo estaba negando. Alabado sea el Señor. Hermano, esta noche que Dios nos ayude y que cuando vengan las situaciones, las dificultades en nuestra vida, por difícil que sea, usted y yo tengamos que sacar pecho y decir: somos hijos del Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre del Señor. Dele alabanzas a Dios, hermanos. El Salmo número 139, por allá en el verso número 1 y sus comienzos de este salmo dice: oh Jehová, tú me has examinado y ¿qué más? Y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Verso número 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo. ¿Y qué más dice la Biblia, hermanos? Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Quiere decir, hermanos, que no hay nada que podamos esconder delante de la presencia de nuestro Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al Señor. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Verso número 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y el verso 7 nos pone en descubierto a lo que dice la palabra del Señor. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y qué más dice la Biblia, hermanos? ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Hace la pregunta, hermano, no hay un lugar en el cual nosotros nos podamos esconder delante de la presencia del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Esas cero apariencias, hermanos, esas apariencias que a veces son ese disfraz para que la gente se muestre de una manera, detrás de un buen saludo, detrás seguramente de una buena comida, de una buena invitación, detrás seguramente de una sonrisa, pero seguramente no es una persona leal o fiel. Dios, hermano, nos ayuda en esta noche para permanecer delante del Señor y decirle al Señor: Señor, ayúdanos a ser fieles en todo. ¿Cuánto le damos alabanzas a Dios, hermano? Gloria al Señor. Y voy a ir terminando entonces el primer libro de Samuel, capítulo 16, por allí el verso número 7. Primer libro de Samuel, capítulo 16 y el verso número 7. Entonces el Señor le dice a Samuel, porque es el momento de ungir el segundo rey. El primero es Saúl, y ya conocemos qué sucedió con el rey llamado Saúl, quien Dios también lo había llamado para el trabajo sacerdotal, pero Saúl no quiso obedecer la palabra del Señor. Y entonces el Señor entonces manda a Samuel para que unja el siguiente rey, pero le hace una advertencia y le dice a Samuel, y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. ¿Y qué más dice el verso, hermanos? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón del hombre. Alabanzas al Señor. Hermano, a veces las apariencias nos pueden engañar, y eso sucedió en la casa de Isaí, el padre de David, a quien entonces ya la noticia le había llegado que Samuel iba a ir a su casa a ungir el rey de Israel. Pues David tenía otros hermanos seguramente muy apuestos, muy bien organizados, bien instruidos seguramente en todo lo que tenía que ver, pero Isaí creía que uno de ellos iba a ser el rey. La apariencia de sus hijos lo llevó a pensar que David no era. David se quedaba cuidando las ovejas de su padre. Alabado sea el nombre del Señor. Y ya conocemos lo que dice la palabra del Señor. Cuando Samuel entonces entra a la casa de Isaí, hay una ceremonia
hay un reconocimiento. Se iba a nombrar el segundo rey. Alabado sea el Señor. La Biblia dice que pasó el primero, pero no llegaba el llamado, o mejor, la voz de Dios a Samuel. Así que pasó el segundo y nada. Y sucesivamente pasaron los que estaban todos presentes. Pero la Biblia dice que entonces hay una pregunta que le hace Samuel a Isaí. Y le dice: oiga, Isaí, ¿son todos tus hijos o quizás ha quedado alguno? Y entonces Isaí tiene que decir: sí, Señor, ha quedado uno, y se llama David y está cuidando las ovejas. Alabado sea el Señor. La apariencia de sus hijos lo llevó a creer que ese era o iba a ser uno de ellos el rey, y menospreció seguramente al que Dios tenía en su propósito. Gloria al nombre del Señor. A veces como humanos seguramente también nos pasa igual. A veces como seres humanos seguramente miramos a alguien y a veces su apariencia nos engaña, pero Dios no puede ser engañado. Alabado sea el Señor. Él sabe lo que hay en el corazón de todos esta noche. Él sabe lo que hay en nuestra vida esta noche. Alabado sea el Señor. Y cuando entró David a la casa de Isaí su padre, entonces vino la voz del Señor a Samuel y le dice: úngelo, porque este es el rey de Israel. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Hermano, Dios no se ha equivocado con nosotros esta noche. ¿Cuántos dicen amén, hermanos, esta noche? Levante su manito, dígale al Señor: Señor, gracias por haberme llamado, por haberme elegido. Puede ser que muchas personas decían: no, es fulano, es sutano. Y creo que nos ha pasado a muchos en la vida cristiana. En muchas ocasiones hemos estado preparados para alguna actividad, pero resulta que no estamos en lista. Pero también ha sucedido lo contrario. No estamos preparados, o de pronto no creemos que el Señor nos va a escoger para algo, y resulta que Dios nos tiene ahí en su propósito. ¿Sabe qué es lo más lindo, hermano, en esta noche? Que Dios nos llamó para que seamos sus hijos. Yo quiero invitarle para que se ponga de pie en esta noche. ¿Y por qué no hacemos una oración al Señor? ¿Por qué no le decimos al Señor en esta noche: Señor, gracias por haberme llamado al Evangelio? ¿Será que hay alguien en esta noche que quiere darle gracias a Dios? ¿Habrá alguien en esta noche que quiere decirle: Señor, guarda mi vida, Señor, de esas falsas apariencias? Guarda mi vida, Señor, de yo ir a ponerme un disfraz, esos disfraces espirituales. Estoy hablando espiritualmente de aquellas cosas que seguramente nos quieren transmitir o nos quieren llevar a vivir una falsa apariencia delante de la gente, para que la gente nos vea, para que la gente diga: wow, qué tremendo líder, qué tremendo predicador, qué tremendo músico, qué tremenda esa persona, esa familia, esa gente. Hermano, si es una falsa apariencia, no vale de nada, porque Dios conoce el corazón de todos. Levante su mano y dígale al Señor en esta hora: Señor, ayúdame a ser genuino, a ser fideligno esta noche en tu presencia, Dios. Que cuando a la puerta de mi corazón, Señor, toque la falsa apariencia, yo no le abra, Señor. Yo tenga que dejarla fuera, Dios, porque quiero seguir siendo transparente delante de tu presencia, Señor. Quiero seguir agradando, quiero seguir, Señor, siendo ese creyente fiel, firme, convencido de lo que usted me ha dado, Señor. Pedro en algún momento seguramente claudicó en pensamientos, y cuando lo señalaron y le dijeron: este es de los que andan con el Señor, ¿será que este es un discípulo? Y él tuvo que decir que no, pero alguien volvió y le dijo: sí, yo lo he visto andando con el Señor. Hermanos, que esta noche hayan corazones que podamos decirle: Dios, Señor, ayúdanos a permanecer fieles en tu presencia.
Aunque vengan las circunstancias, aunque vengan las adversidades, aunque vengan aquellos amigos, seguramente aquellos que roban, seguramente la felicidad del creyente y le ponen un disfraz, una apariencia que no es. Pero que Dios nos guarde esta noche, hermanos, que Dios nos guarde. Que Dios te guarde, hermano, esta noche, para que usted le pueda decir al Señor en esta hora y en esta oración: guarda mi vida, Señor, guarda mi vida.